Quiero compartir el texto bíblico de hoy en Jeremías capítulo 15, al versículo 19. Leemos el texto sagrado en esta mañana en el nombre de Jesús. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, será como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Muy amable. Gracias. Así que hoy quiero hablarles acerca de la familia frente a los desafíos contemporáneos. Quiero este mes trabajar con ustedes algunos puntos en las predicaciones. Me gustaría compartir con ustedes acerca de la protección, la familia como protectora, la familia como formadora, educadora, la identidad de la familia de Dios y ver también algunos aspectos acerca del legado en este mes. Espero que el tiempo que tenemos para las predicaciones pueda darnos para al menos introducir esos temas que en el futuro pudieran trabajarse en un mes, uno de ellos. La protección, porque el ser humano ha sido diseñado por Dios y el concepto de la paternidad es proteger todo lo que sale de Él. Y tenemos grandes desafíos hoy, porque hoy en vez de proteger lo que sale de nosotros, lo estamos persiguiendo. Y de ahí es que se están creando leyes en el mundo, y eso viene de años. Hay países que tienen años que han aprobado leyes a favor de matar a los niños desde el vientre de la madre. Y es contrario al afecto natural, porque debemos proteger lo que sale de nosotros, no querer matar nuestra propia herencia. El ser humano se ha degradado considerablemente a tal punto que es capaz de manera indefensa de querer matar aquello que salió de él. Si nos ponemos a analizarlo, nos damos cuenta que hay una crisis grande en la sociedad y que nosotros estamos llamados a proteger lo que sale de nosotros. Usted se sienta a ver cosas como un padre que tiene un niño que de alguna manera hay algunas influencias en él, o el niño no tiene todavía la identidad clara de quién es, y ese padre apoya a ese niño en sus intenciones y es capaz de llevarlo a un quirófano para que le cambien el sexo. No está protegiendo lo que sale de él. Hay una crisis fuerte de valores en nuestro mundo. Es fuerte y necesitamos saber cuál es nuestra responsabilidad de protección, de seguimiento y de apoyo a nuestros hijos. Pero la sociedad permisiva que nos ha influenciado, terminamos aceptando cosas que aunque no lo hagamos con nuestra propia familia, pero lo vemos como algo normal. Y ese es lo peligroso, que hasta los creyentes estamos viendo cosas de manera normal, pero que son contrarias a los principios. La formación y la educación, porque en este tiempo nuestra responsabilidad es educar a nuestros hijos en principios, en valores, en la palabra de Dios,
para que ellos estén en capacidad de defenderse ellos en el mundo. Porque hay un momento donde nosotros no vamos a poder defenderlo. Y tenemos que educarlo, formarlo en el conocimiento de la palabra de Dios para que ellos aprendan a defenderse. Y supervisar su accionar. A ver qué también se pueden desenvolver y cómo ven las cosas y confrontarlo y tener análisis con ellos y discusiones importantes acerca de temas que son sensibles a la sociedad. La identidad, porque los hijos de Dios tenemos un referente que es Cristo. Y el mundo no es el que nos trae a nosotros, no es que nos traza las pautas acerca de cómo educar a nuestros hijos y cómo formar nuestra familia. No es el mundo que nos va a decir. La sociedad no puede sacarnos de los principios porque nosotros tenemos una identidad, nosotros sabemos quiénes somos, cuál es nuestra procedencia, sabemos hacia dónde vamos. Por eso necesitamos tener identidad como familia de Dios. Y del legado, porque muchos de nosotros estamos preparando, trabajando mucho para dejar a nuestros hijos fortuna, pero no lo estamos preparando para ellos administrar aquello que le vamos a dejar. Y porque los que están llamados en este tiempo a enseñar la palabra, a ejercer ministerio y a defender los principios del reino, son nuestros hijos, porque ellos están siendo formados en el conocimiento de la palabra. ¿Qué le va a dejar a tus hijos? ¿Lo estás adiestrando, lo estás preparando para aquello que le va a dejar? Cuando ya no estemos en el mundo, ¿se pervertirán nuestros hijos? ¿Vivirán conforme a la hechura del mundo? ¿Qué le vamos a dejar? ¿Cuál es el legado? Aleluya. Eso queremos hablar este mes. Es casi imposible hablar de todo eso en un mes, pero al menos tengo la idea de ver cómo lo hacemos. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Quisiera tocar hoy algunos puntos de nuestros desafíos en este tiempo, como familia de fe, como familia biológica, como cabeza de familia. ¿Cuáles son nuestros desafíos? ¿Cuáles son los desafíos de la familia, no solo en la República Dominicana, sino en el mundo? ¿De qué se trata? Yo no quiero venir hoy a llover sobre mojado y venir a hablarle a ustedes de todo lo que está pasando en el mundo. Eso en un momento lo pudiéramos hablar. Me gusta ser un poquito práctico en las predicaciones por el poco tiempo para poder aprovecharlo. Ustedes saben todo lo que se está moviendo con relación a la familia. Un punto interesante aquí en los desafíos contemporáneos es que debemos aprender a convivir con los enemigos de la familia en el mismo espacio, sin contaminarnos y sin rechazarlos. Yo creo que el principal desafío aquí es poder formar nuestros hijos para que convivan con los enemigos de la familia y que le den un chance a ellos para que conozcan a Dios y sean salvos. Y ese es un desafío, porque le estamos diciendo a nuestros hijos que Dios rechaza la homosexualidad y que el plan de Dios no es para la homosexualidad, y que los trastornos de la sexualidad, como hablamos ayer en la mañana, que estamos conversando acerca de la distracción y hablamos del segundo punto, la segunda causa de distracción en el ser humano, y hablamos de eso, de la sexualidad. Y pudimos observar algunos puntos con relación a las influencias del infierno en la sexualidad de los individuos.
y cómo opera. Entonces vamos a decirle a nuestros hijos acerca de eso, pero al final posiblemente le estemos diciendo a nuestros hijos que odien los homosexuales. O quizá no lo estamos formando bien y no le estamos enseñando correctamente, porque los hijos de Dios no debemos odiar a la gente. Y eso es lo que están buscando, lo que quieren imponer, ideología de género. Es que nosotros también lo odiemos a ellos como ellos nos odian. Y esa es una confusión que los hijos de Dios no debemos caer, no debemos hacerle el juego, porque nuestra responsabilidad es predicarle la palabra para que ellos conozcan a Dios y sean salvos. Pero la confrontación es tan fuerte que estamos rechazando inclusive, porque ellos nos están provocando para eso, porque eso es lo que quieren, para podernos acusar. Entonces tenemos que formar bien a nuestros hijos para que ellos convivan con los teóricos, lo que tienen, lo que son autores intelectuales de esos proyectos, que convivan con ellos en la sociedad y que convivan inclusive con la víctima de esos proyectos, y que ellos no den su brazo a torcer, pero que le den la oportunidad de conocer a Cristo, que puede transformar su vida y que puede amarlo tal como son, y perdonar sus pecados y ser transformados y tener una vida nueva y diferente. Es un desafío para nosotros poder hablarle la verdad. Hay unos espíritus infernales que están operando en ellos, pero tú tienes autoridad en Cristo para convivir con ellos en el trabajo, para convivir con ellos en la escuela, para convivir con ellos en el edificio. Es un gran desafío que cerraremos los edificios, correremos mudándonos de lugar en lugar, porque están viviendo en el mismo edificio con nosotros personas que son homosexuales. Correremos la vida entera detrás de ellos, ellos detrás de nosotros. Entonces tenemos un desafío de enseñar a nuestros hijos para que ellos convivan, no solamente que convivan con ellos, sino con aquellos que apoyan y financian. Dejaré mi trabajo, me mandaré corriendo porque la empresa contrató a un homosexual. Me iré corriendo y abandonaré mi trabajo. Tenemos capacidad nosotros para ser independientes y tener nuestras propias compañías. Crearemos un monasterio, viviremos una época monástica que ya se vivió en la historia de la iglesia. Crearemos un asunto para encerrarnos, para que nuestros hijos no se contaminen ni contaminarnos nosotros. Esas épocas se vivieron y pasaron. Tenemos un gran desafío y el poder convivir con las personas que están influenciando las sociedades en el mundo y con aquellos que están poseídos por espíritu de maldad y que tienen desenfreno y que lo vamos a encontrar en todos los sitios. Creo que es uno de los desafíos. Extraño que tengamos que prepararnos para eso. Aleluya. ¿Qué es lo que dice el Señor al profeta Jeremías? ¿Qué es lo que le dice? Por tanto, así dijo Jehová, palabra de Dios para la familia en esta mañana. Así dice Jehová. Así dice tu Dios, tu Salvador, tu Redentor, tu Creador y Redentor. Así dice. Si te convirtieres, yo te restauraré. Es lo primero. Está diciendo, si se convierten, los restauraré. La conversión es el segundo paso a la salvación, porque el primero es el arrepentimiento para vida.
Y la conversión es la obra del Espíritu de Dios en la vida de los creyentes. Pero aquí, en el antiguo pacto, ellos no estaban claros acerca de los conceptos, ni conocían sobre el Espíritu de Dios, pero sí conocían la palabra de Dios y sabían que ellos necesitaban rendir su voluntad delante de Dios para que algo pase. Y que si ellos hacían eso, entonces iban a ser restaurados. Y es una palabra de esperanza. Y esa palabra debe servirnos a nosotros también para creer que Dios puede cambiar a una persona. No importa qué tan bajo haya caído, Dios es capaz de sacarlo y de darle una oportunidad. Y de darnos oportunidades a nosotros como creyentes que de alguna manera nos involucramos en actividades que no agradan a Dios, nos alejamos de Dios, nos da la oportunidad para que seamos restaurados por medio de la conversión. Y esa es la palabra que le da al pueblo de Israel en promesa, que lo va a restaurar si ellos son capaces de rendirse delante de Dios para que el Señor complete la obra en ellos. Dice, y delante de mí estarás. Otra promesa importante, yo te aceptaré delante de mí, estarás delante de mí. No es tan fácil poder estar delante de Dios, es un concepto que el salmista inclusive y los profetas lo están analizando. ¿Quién estará en el lugar santo? ¿Quién estará en el monte de Dios? Y entonces describe una serie de compromisos que debe asumir la persona para poder estar delante de Dios. Y requiere de que abandonemos cierta praxis, y a eso se está refiriendo, comportamiento y práctica que son desagradables delante de Dios para poder estar delante de Él. Y ya en el nuevo pacto, el apóstol Pablo le da una palabra al pastor Timoteo. Le dice que trace bien la palabra de verdad como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y eso es importante, porque para estar delante de Dios hay que estar en obediencia, hay que estar convertido, hay que estar transformado. Y le dice que él trace bien la palabra y que no abuse de la palabra, sino que pueda trazarla bien para que no se avergüence cuando esté delante de Dios. Porque estar delante de Dios puede producir vergüenza, pero aquí el texto está diciendo que estará delante de Dios. Eso es como cuando Dios acepta a uno. Aleluya, aleluya. Y si entresacare lo precioso de lo vil, será como mi boca. Dice, tú te va a parecer a mí cuando sea capaz de separar lo que tiene vileza de lo que es puro. Y no está diciendo que Dios lo va a hacer por ellos, sino que es una responsabilidad de nosotros poder establecer diferencia entre lo que Dios rechaza y lo que Dios aprueba. Y Dios nos ha capacitado a nosotros y nos ha dado la libertad, que no es forzada ni determinada al bien ni al mal por ninguna causa absoluta de la naturaleza. El Señor nos ha dotado de libre albedrío. Y ya se lo enseñó también al pueblo de Israel. Y le dice, yo he puesto delante de ti el bien y el mal. Escojan lo que quieran. Ahora yo quiero que elijan el bien para que le vaya bien en la tierra y puedan vivir dignamente y sean prosperados. Entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad para entresacar, para ser crítico, establecer diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que Dios aprueba y lo que Dios rechaza, lo vil y lo precioso, entonces nos vamos a parecer a Dios. O sea que aprobar lo que Dios rechaza nos envilece y nos volvemos enemigos de Dios.
Y no debemos como hijos de Dios negociar los principios bajo ninguna circunstancia, ni ser permisivo, aun cuando corramos riesgo. Conviértanse ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. Y ese dato es sumamente importante. Que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. No ceda lo que ellos quieren que tú hagas. No haga lo que el mundo te está influenciando para que tú hagas. No tengas el comportamiento que el mundo de hoy tiene. No te parezcas a ellos. Y yo sé que alguna gente van a preguntar, ¿y qué vamos a hacer entonces si un hijo nuestro también tiene ese tipo de comportamiento? O si nos enteramos que una hija ha matado a su propio hijo en el vientre, ¿qué? ¿Lo mataremos? Eso no es lo que estamos enseñando. Nosotros debemos enseñarle lo correcto. Y si se ven involucrados en algún tipo de actividad, deben ser censurados por lo que hicieron. Pero también tienen la oportunidad del arrepentimiento para que sus vidas sean transformadas. Y ese es uno de los desafíos que tenemos hoy. De que nuestros hijos también sean influenciados por los espíritus, por los demonios que operan en el mundo que está en desobediencia. Y que de alguna manera van a ser atacados por esos espíritus para corromperlos, para que nieguen a Dios, para que entren en un amorío con el infierno, inclusive aún estando en la iglesia. Van a ser persuadidos para eso. Pero el Señor nos dará todas las herramientas espirituales necesarias para restaurar, porque el enemigo está al acecho y algunos ya están siendo víctimas, están siendo persuadidos y se han estado involucrando en contacto con demonios en momentos de soledad. Porque esos espíritus saben hacer su trabajo. Y lo que nosotros debemos hacer como familia es estar claro de que tenemos que resistir. Y el texto lo establece. Resistan al diablo y de ustedes huirá. Pero no se conviertan a ellos. No acepten como bueno y válido los planteamientos de desenfreno. Tienen que estar claros de qué se trata, cuál es la influencia que hay en el mundo, cuál es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No es verdad que Dios está aprobando eso, no lo está aprobando. Y Dios no lo aprobará porque está determinado en la Escritura. Es preciso el Señor de que esas son conductas de demonio y que el cielo no la aprueba. Y que nosotros tenemos que enfrentar esa realidad como familia en este tiempo para que nuestros hijos abran los ojos, no solo orar por ellos, sino también formarlos en el conocimiento de la palabra, no solo interceder por ellos, sino reprender esos espíritus y decirle lo que implica ser enemigo de Dios. Que no sea nuestra familia la que ceda, sino que sean las familias que están equivocadas. Quien tiene que ceder es el que está en error. El que cede no es el que está lleno del Espíritu de Dios, sino el que está poseído por espíritu de demonio. Ese es el que debe ceder. El que necesita la conversión. Ahora se requiere un compromiso para que nuestra familia pueda resistir. Y entonces la palabra de Dios viene también para prevenir, tiene un mensaje de prevención.
Y aquí es donde nos hemos descuidado como familia. Tenemos que guiar a nuestros hijos en la prevención de esos fenómenos. No solamente trabajar con ellos en medio de la crisis, sino en la prevención. Y creo que aquí ese tema lo vamos a trabajar ahí en el aspecto de la protección, porque muchos no estamos protegiendo a nuestros hijos porque estamos dejándolo en libertad, no lo estamos supervisando, ni sabemos lo que están haciendo. Y esa es una responsabilidad de los padres de familia: supervisar, vigilar, proteger y nunca excedernos en la confianza. Absolutamente. Porque también a los puros lo ataca el diablo. Tenemos que tener lo que se conoce como la conciencia espiritual. Y aquí es donde nos hemos debilitado como familia. La conciencia espiritual. Y tenemos que estar claro con esto. No es verdad que todo es demonio, no es verdad. Pero el reino de las tinieblas está operando. No es verdad que todo es culpa del diablo, también es culpa de los padres. Y cuando estén delante de Dios van a tener que dar su cuenta porque somos mayordomos. Y cuando estemos delante del Señor tenemos que dar nuestra cuenta. Es verdad, pero necesitamos tener conciencia espiritual. Es lo que establece el texto bíblico. Que aquellos que son espirituales se saben hacer diferencia entre lo que es natural y lo que es espiritual. Si usted no sabe hacer diferencia entre lo que es natural y lo que es espiritual, entonces usted no es espiritual. Y para ser espiritual hay que ser regenerado, hay que ser transformado por el Espíritu de Dios. Necesitamos desarrollar conciencia espiritual, discernimiento espiritual. Usted sabe que una de las razones por lo que la gente tiene pesadilla, una de ellas es porque mientras está durmiendo, está descansando, hay un ataque espiritual que despierto no lo percibe, pero como está tranquilo lo puede percibir. No es verdad que a tu casa se vaya a meter un demonio y que tú no sepas que el demonio se metió. Aleluya. La Escritura habla de la unción del santo que tienen los creyentes, que le permite saber lo que se está moviendo espiritualmente y quién tiene el Espíritu de Dios y quién no. Aleluya. Aleluya. Hemos estado como familia en mayor ocupación por conseguir bienes, por hacer fortuna para que nuestros hijos vivan bien y nosotros darle la mejor vida. Y algunos queremos darle la vida que no nos dieron nuestros padres porque vivieron en escasez y nosotros también. Pero no hemos desarrollado conciencia espiritual ni nos hemos responsabilizado de que nuestros hijos también puedan desarrollar la conciencia espiritual. El conocimiento de Dios, de la palabra, de la revelación. Y nos han quedado cabos sueltos. Y creo que este tiempo es tan importante ser vigilante, pero también es importante que nosotros desarrollemos conciencia espiritual. Nuestros enemigos no se duermen y ni siquiera sabemos cuál es el plan que están tramando ahora, ni cuál es el ataque que viene. Pero Dios sí lo sabe. Y las Sagradas Escrituras establecen, comparto un texto bíblico en Juan
10, a partir del 9. Jesús dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y el mismo Jesús está diciendo: ¿por qué viene Satanás? ¿A qué viene? Aparentemente viene para darnos placer, aparentemente viene para darnos algunas cosas pasajeras del mundo, pero ese no es el objetivo. El propósito es acabar con nosotros, robarnos, matarnos y o destruirnos. Y creo que hay que despertar. No es suficiente con trabajar cada día, buscar bienes para llevar a la casa y darle a nuestros hijos todos los gustos sin negarle nada, y descuidar que el enemigo nos está acechando a nosotros y a ellos, y que en algún momento la serpiente lo va a morder, y que tiene un veneno. Y estoy diciendo que lo va a morder si es que ya no lo han mordido. Por eso tenemos que asumir nuestra responsabilidad, desarrollando la conciencia espiritual y darnos cuenta de lo que el mismo Señor está diciendo. El ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. No viene para darnos nada. Viene para robarnos nuestros hijos. Viene para robarnos la familia. Viene para dañar, para deshacer todo lo de valor que tenemos. Lo que más vale para nosotros en la familia, eso es lo que quiere destruir. Quiere contaminarlo, quiere degradarlo. Y el pleito de nosotros tiene que ser claro. Tiene que ser con el infierno. Tiene que ser con nuestros propios hijos para que se dejen disciplinar y se dejen supervisar. Claro y preciso. Y ejercer autoridad con ellos, porque ellos son nuestra responsabilidad. Y a nosotros el Señor nos va a pedir cuenta. Sabes que cuando era niño, en mi casa ponían una emisora y a las 10 de la noche esa emisora sacaba un mensaje y le decía a los padres: ¿tú sabes dónde están tus hijos? Es interesante que en ese tiempo se haga eso. Ahora esa no debe ser la pregunta. La pregunta es: ¿tú sabes lo que están haciendo tus hijos? ¿Tú sabes si algún espíritu se mudó a tu casa y vive allá con ustedes? ¿Tú sabes el bombardeo que ellos están recibiendo? Las imparticiones inclusive con maestros, compañeros de escuela, amigos, hermanos que conocieron en la iglesia. ¿Sabe con quiénes se juntan y a quién llaman y con quién hablan? ¿Sabe lo que hablan? ¿Alguien está aquí hoy? Esa es nuestra responsabilidad. Ya no es dónde están, porque ya sabemos dónde están. Hay toque de queda y todos estamos ahí. ¿Saben lo que están haciendo? Lo veremos en la seguridad, cuando estemos hablando de la responsabilidad
de los padres de proteger a sus hijos. Usted sabe que en algunos sitios, para que haya paz, la paz se lleva mediante la guerra. ¿No sabía eso? Cuando hay una nación que se produce una revolución interna y van los salvadores, los llamados salvadores del mundo, la ONU, la OEA, Estados Unidos, van y enfrentan con el propósito de estabilizar y de llevar la paz. En nuestra casa a veces tiene que armarse un lío, una guerra, para que nuestros hijos entiendan, inclusive con agresividad espiritual, para que ellos entiendan que lo estamos protegiendo y que ellos se están envenenando a ellos mismos y que nosotros necesitamos protegerlo con responsabilidad y ponemos reglas claras. Reglas que hasta en el infierno se asustan. Imagínense en nuestra casa. Restricciones, controles. Posiblemente lo llamen arbitrario, pero vamos a dejarlo para cuando lleguemos a ese momento. Porque el mismo Cristo está diciendo que Él es la puerta y que el que entrare por Él será salvo y que entrará, saldrá y hallará pastos, alimento fresco, agua de reposo. Vamos a recibir. Pero el ladrón, quien le está haciendo el ofrecimiento a la sociedad para dañar la familia, el infierno, que es representado por el diablo aquí en el concepto ladrón, él solo va si hay cosas que robar, si hay a quien matar o si hay alguien a quien destruir, si no, no va. Así que si se ha metido en su casa, si se ha metido en tu casa, es porque algún depósito de Dios ha puesto en tus hijos y que Él quiere robar. Y hay padres que se vuelven cómplices del infierno frente al daño que le están haciendo a sus propios hijos y no abren los ojos. Porque se vuelven permisivos y no quieren tocarlo ni con el pétalo de una flor y no quieren hacerlo sentir mal. Mejor es que llore lágrimas y que nos mire mal par de días y que sea salvo. O que se discipline. Pero el diablo se va de la casa. En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Por donde sea. Nunca se va por donde entró. Porque cuando el rebuse alma se va por la ventana. Pero que se vaya por donde sea. Bendito es el nombre del Señor. Pero hay debilidad en la iglesia acerca de la conciencia espiritual. Y nos mantenemos soplando y dando cariño y dando besitos y todo eso es bueno y tratando bien a los hijos, excelente, y supliéndose en sus necesidades, excelente. Pero también hay que coger un palo un día para sacar al diablo. Y el diablo se tiene que ir. Y ellos se van a irar porque le están sacando lo que lo está complaciendo. Pero hay que sacarlo, demonios. Aleluya. Hay que ponerse fuerte. Cuando usted sabe que alguien por debajo está acabando con lo que usted ha trabajado, ¿se va a quedar con los brazos cruzados? Eso no es lo que enseña la palabra. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién está pastoreando tu familia? ¿Quién es? ¿Es Cristo? El que dio su vida por la familia. ¿Quién la está influenciando? ¿Quién está sacando partida? Aleluya. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Hay responsabilidad de obligar a los hijos?
hay responsabilidad. Nuestra responsabilidad no es de obligarlos, sino de formarlos y educarlos. Ahora, las reglas implican obligaciones. Y hemos enseñado antes y sostenemos que los golpes físicos son violencia y que ningún padre debe hacer violencia a sus hijos. Porque está sembrando violencia y su hijo se va a desquitar con el compañero de la escuela o con su hermanito. Eso es sumamente importante, que tenemos que estar pendientes. Y estamos hablando de guerra espiritual, estamos hablando de ataque espiritual, estamos hablando de sacar los demonios. No estamos hablando de maltratar físicamente a nuestros hijos. Ahora ellos llorarán cuando se disciplinen, porque se les va a quitar cosas que ellos aman, que están apegadas, y van a estar ansiosos. Y aquí se necesita la sustitución. Cuando le quite algo, en ese tiempo deben estar haciendo otras cosas como familia, para que no se pongan ansiosos. Y ahí vienen las oportunidades para compartir juntos experiencia, compartir la escritura, para hacer juegos en familia, ocupar el tiempo. Pero las reglas son reglas. Aleluya. El Señor es que quiere pastorearnos a los padres y pastorear nuestros hijos. Y el pastorado del Señor es en amor, es con sabiduría, pero nosotros tenemos que rendirnos a Él y darle el chance para que Él nos dé el alimento fresco y nos guíe a agua de reposo. Porque alguien nos está acechando y quiere destruirnos. Un punto importante que es un desafío en este tiempo es amar. En medio de una crisis nos están persiguiendo, quieren destruirnos y ser capaces de amar al que nos está persiguiendo. Ese es el concepto bíblico. ¿Qué nos enseña la palabra acerca de esto? Dice Juan, nos está diciendo en su primera carta, el 2:7, capítulo 2, versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es que la palabra que habéis oído desde el principio, es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y su luz verdadera alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hay una expresión escatológica que Jesús nos da. Y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y quisiera analizarla en este contexto. Producto de lo que está pasando en el mundo y en la familia y las situaciones, el enemigo quiere que nosotros comencemos a odiar, comencemos a rechazar, que nos levantemos contra las personas y no contra lo que opera en ellos, que demos palos a ciegas, que nos turbemos, que no seamos exitosos en lo que estamos haciendo, en la crianza de nuestros hijos y en la formación de ellos. Y la Escritura nos está hablando acerca de lo importante que es el amor y que fluye en los hijos de Dios. Si el amor fluye en nosotros, nunca llegaremos a odiar a la gente, aun cuando esas personas nos persigan, quieran dañarnos o sean autores intelectuales de lo que está pasando en el mundo. Permaneceremos en el amor de Dios y no odiaremos a nadie, ni le enseñaremos a nuestros hijos a odiar y a rechazar a la gente, sino que
le enseñaremos a resistir aquellos ataques, a defender los principios, a confrontar a la gente si es necesario y a vivir conforme Dios ha establecido. Pero no llegaremos como familia de fe ni como familia biológica a rechazar y odiar a la gente. Y ese es el propósito. Hay una corriente que está operando en el mundo hoy y es que quiere que los hijos de Dios comiencen a odiar y a perseguir. Ese es un comportamiento religioso que se da en muchísimos países del mundo, donde la gente que no cree como nosotros, entonces intentamos destruirlo. Y eso no es una obra de Dios. Ese comportamiento religioso no debe estar en nuestros corazones. Debe estar la defensa, la resistencia, la perseverancia en los principios, la gracia de Dios, pero nunca llegar a ser como los otros. No tiene sentido servir a Dios y estar amargado aquí, o salir a perseguir a aquellos que tienen una conducta diferente. Cada uno va a dar su cuenta. Lo de nosotros es alcanzarlo para salvación, que ellos reciban la palabra y nosotros estar dispuestos, si es necesario, a sufrir por causa de Cristo. Y ojo con esto, porque se pueden crear leyes para tener autorización para atacar a los hijos de Dios. Nosotros debemos tener el fundamento en Cristo, y el que está sobre la roca no se cae. Aleluya. Pase lo que pase, no se cae, porque tiene buen fundamento. Dice que vosotros sois linaje escogido, dice el apóstol Pedro. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso no es negociable, anunciar a la gente quién nos ha salvado y que esté en disposición de salvarlo a ellos. Nosotros tenemos que creer esa palabra y estar dispuestos a que esto ocurra en este tiempo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros que estábamos dispersos, que no éramos pueblo de Dios, que vivíamos en tristeza, en dolor y en amargura, la gente que está en el mundo está viviendo de esa misma manera. Nosotros estamos llamados a enseñar a nuestros hijos para que alcancen a los perdidos, y para esto deben alcanzarlo en amor. Y quiero compartir un texto, si se quiere, escatológico, para cerrar la predicación de hoy, porque ya debo ir cerrando. El texto dice de la siguiente manera, en Lucas 21:14: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestras defensas, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Le hablaba del concepto escatológico y quisiera verlo desde el punto de vista que estamos analizando hoy. Sacarlo del contexto de allá de Israel y traerlo para analizarlo. Nosotros tenemos que estar en capacidad de permanecer en el Señor, de permanecer en los principios y de vivir en la palabra aún en medio de las crisis. Y este es uno de los desafíos que tenemos. Enseñar a nuestros hijos para que no den su brazo a torcer aunque lo persigan, y que estén dispuestos a decir la verdad, a anunciar la verdad, a anunciar los principios, pase lo que pase. Y que aprendan a amar a Dios sobre todas las cosas, más allá de la vida física. Y ese es un compromiso que tenemos. No aferrarnos a cosas materiales y físicas del mundo
y ser capaces de negar al Señor por esas cosas. No, nunca, jamás. Sino que seamos capaces de sacrificar nuestra propia vida de la misma manera que el Señor lo hizo. Hay una promesa que nos está dando el Señor, que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Yo sé que hay gente que cuando ven algunos proyectos de ley y están enseñando el evangelio, están pensando cómo van a cambiar la predicación, de qué van a hablar, cómo va a ser. Aprendamos a confiar en el Señor. No es tiempo de ser pesimistas. No, es tiempo de confiar en el Señor y confiar en su palabra. El Señor nos ha dado la palabra y ha dicho que va a estar con nosotros y nos va a dar lo que necesitamos para responder. Aún en medio de la persecución, confiamos en el Señor. Si viniere la persecución, y no somos pesimistas, y aquí no estamos para traer susto, aquí estamos para hablar la palabra, para que tengamos principios sólidos, porque el que está sobre la roca no se cae. ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está tu familia? Aleluya. Si tu familia está sobre Cristo, no se cae. Aunque vengan lluvias espirituales y vengan los ataques que vengan, no se cae porque está sobre la roca. Pero está poniendo tus hijos sobre la roca, tiene que llevarlo a la roca. Tiene que moverte, nadando en el mar de la vida, porque la roca está hacia allá y nadando hasta llevar. Vamos a la roca. Que cuando estemos ahí no nos ahogaremos. Aleluya. Ahí no nos vamos a ahogar, vamos a permanecer. Y no se cae porque está sobre la roca. Aleluya. Confiamos en el Señor y en su esperanza, que la gente será salva y que le daremos la palabra, que ellos la escucharán. Y aun cuando se resistan, alguien va a creer a la palabra y va a ser transformado, y va a ser sanado, y va a ser liberado sobre todo. Preparemos nuestros hijos para los desafíos. Hablemos la verdad, seamos claros. El Señor nos ha enseñado que tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida si es necesario por Él. De la misma manera que Él por amor dio su vida por nosotros. La gracia del Señor sea con todos.